Realmente estamos entrando a un tiempo importante. Dentro del cristianismo, dentro de lo que creemos, hay dos fechas que son muy importantes. Y no son por las vacaciones, aunque también hay vacaciones, que son la Navidad y que son la Semana Santa. De hecho, las dos fechas son muy importantes porque dividen parte de lo que es nuestra vida. La Navidad divide nuestra historia, literalmente. Tenemos antes de Cristo y tenemos después de Cristo, de un nacimiento de Jesús en la tierra. Y la Semana Santa divide algo que aún es más importante, diría yo, que es nuestra salvación. Antes de que sucediera esta semana y todos los hechos que iremos explicando y que el domingo que viene celebraremos, la gente tiene una manera de acercarse a Dios, una manera de ser salva. Y después de ese momento, después de esta semana que empieza ahora, tuvo otra manera de acercarse a Dios y de ser salvos. Y eso es algo que todo el mundo debe escuchar. De hecho, es algo que hoy vamos a hablar. Y me encanta porque en un domingo como hoy, hace más de 2000 años, se empezó a desencadenar una serie de situaciones. Fue como una reacción en cadena. Fue un detonante que empezó a hacer que pasaran cosas y más cosas y más cosas. Y durante 7 días sucediera todo lo que vamos a estar viendo. Y me encanta porque lo conocemos como Domingo de Ramos, lo conocemos quizá como la entrada triunfal, pero quizá le podríamos poner muchos otros nombres. Hoy vamos a hablar de eso también. ¿Sabes? En la Biblia hay dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay 4 libros que son muy importantes, que se llaman Evangelios. Estos 4 libros en total suman 89 capítulos. Pero, ¿sabes? Explican desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección de Jesús, que son unos 33 años. Pero hay un tercio, 30 capítulos exactamente, que solo se dedican a estos 7 días que vamos a estar trabajando, a estos 7 días que vamos a estar viendo, a estos 7 días que vamos a estar explicando. Y sabes, cuando el Espíritu Santo pone tanta insistencia en un periodo, es porque algo importante quiere explicar a nuestro corazón, algo importante quiere decirnos. Y aún más, de estos 30 capítulos, de estos 7 días, no todas las cosas que suceden se repiten en los 4 evangelios. Cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o vieron o escucharon lo que sucedió y apuntaron o escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, lo que creyeron más importantes. Evidentemente, la muerte de Jesús, el arresto, cómo lo juzgaron, la resurrección, los testigos que lo vieron, aparecen en los 4 evangelios, pero este día, este Domingo de Ramos, un domingo especial, es uno de los pocos que también aparecen. Y yo entiendo que eso significa que es un día importante, un día que no podemos pasar por alto, un día que no podemos dejar que caiga en la tradición de quizá llevar palmas. Esto es una palma también, luego lo explicaremos, sino que tiene que tener la importancia y relevancia que debe tener. Y hoy vamos a hablar de eso. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos, ya que podamos poner esta reunión, este momento, delante de Jesús, dándole primero las gracias por haber vivido este día. El título de este mensaje, antes de ahora te voy a decir, es Puestos nuestros ojos en Jesús. Pero no he querido poner un punto y final a ese título, porque quiero que durante este tiempo corto puedas tú acabar ese título, puedas tú acabar esa frase. Quizás es puestos los ojos en Jesús, que fue obediente a su Padre. Quizás es puestos los ojos en Jesús, que murió por mí. Quizás es puestos los ojos en Jesús, que con su vida demostró y me dio un gran ejemplo. No sé cuál va a ser el título que tú vas a acabar apuntando en tu libreta o en tu móvil, pero sí que sé que va a ser algo personal, algo directo para ti, como también lo ha sido para mí. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias porque hoy podemos hablar, recordar y dar importancia a ese domingo tan especial. El domingo en el que te decidiste a dar ese paso difícil para ti como hombre, pero tan trascendente, importante y esperado para ti como Dios. Gracias porque decidiste ser obediente y esto sucedió, lo que vamos a hablar hoy. Quiero pedirte que puedas traer a cada corazón de esta sala, a cada corazón que me está escuchando a través de YouTube o a través de un vídeo que ha recibido, revelación de lo mucho que le amas, de lo mucho que pagaste por él o por ella y de lo mucho que tienes aún para sus vidas. Así que hoy ponemos esto delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.
Y aquí es donde empieza nuestra historia. No va a ser una película, pero va a ser también breve. Nos encontramos en este contexto, Jesús llegando a la ciudad de Jerusalén. Vamos a tomar la historia un poquito antes y vamos a seguir un poquito. No vamos a dar spoilers de lo que viene por delante, aunque muchos ya lo sabéis. Realmente era un día importante. Se celebraba la Pascua judía. La Pascua, el Pesaj, es una de las celebraciones que aún hoy en día los judíos celebran. Una de las 3 más importantes junto con Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y realmente para Jerusalén era un momento importante, porque pensad que de todo Israel peregrinaban peregrinos para poder hacer su ofrenda, una ofrenda que llevaban durante un año preparando para traerla y durante unos días estar allí. Se calcula por la cantidad de corderos que se compraban y se sacrificaban esos días, que en torno a 2 millones de personas podían estar en la ciudad de Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Así que cuando en la Biblia leeremos que multitudes estaban alrededor de Jesús, no podemos pensar en cientos, sino debemos pensar en miles de personas. Y realmente la Pascua para los judíos era un momento importante, principalmente porque en ellas tenían puestas muchas expectativas. Ellos llevaban mucho tiempo esperando a un Mesías, alguien que los liberara del yugo, de la opresión del Imperio Romano. Y es que justo en este momento, en este año cuando sucedió esto, el Imperio Romano estaba verdaderamente cargando con impuestos, con opresión, con falta de libertades a todo el pueblo de Israel. Se metían sus vidas, se metían su manera de rendir culto en el templo, se metían sus formas de llevar los campos, su economía, y realmente estaban sufriendo y esperaban un Mesías que fuera un libertador, literalmente un guerrero. Pero Jesús, como sabemos, no llegó así. En este contexto empieza nuestra historia. Vamos a leer muy brevemente en Lucas y en Marcos lo que sucedió. En Lucas capítulo 19, versículo 18, dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntara: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Puedes repetir conmigo? Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. ¿Cómo dijeron? Genial. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y el mismo texto simultáneo en el capítulo 11 de Marcos dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y esta historia, que parece una historia quizá rápida, corta, lo primero que tenemos que entender es que sucedió durante todo un día. No sucedió en unas pocas horas, sino que fue algo que pasó lentamente. Se desarrolló desde la mañana hasta bien entrada la noche, porque hemos leído que después de suceder todo esto, volvieron hacia la aldea. Quiero compartir 3 partes de esta historia que creo que son muy importantes, y quiero poder sacar o extraer de cada una de estas partes algo que pueda ser relevante para nuestras vidas. Quizá la habías escuchado, quizá te la han explicado muchas veces, pero no hemos caído en los detalles, en cosas que están en el texto, que están ahí explicadas, pero debemos entender o debemos sacar. Lo primero, vemos que hay un encargo por parte de Jesús. Es un encargo especial.
Me imagino a los 12 discípulos al lado de Jesús, súper emocionados porque van a ir a la Pascua. Es una fiesta, recuerda, muy importante para ellos. Seguramente iban con sus mejores vestidos todos preparados y de repente Jesús dice: tengo una misión, tengo algo especial para 2 de vosotros. Me imagino entre ellos peleándose, quizá Pedro el primero levantándose: yo lo haré, yo voy a estar ahí, yo quiero hacerlo. Juan, al escucharlo, que también quería como rivalizar con Pedro: no, lo haré yo. Quizá Mateo estaba un poco más expectante pensando: no sé, a ver qué va a pedir, porque Jesús a veces pide cosas extrañas, no lo sabemos. Y en ese momento les dice: id a aquel pueblo que no conocéis, buscad en aquella calle donde no habéis estado nunca, mirad en una casa donde quizá ni siquiera sabía que existía y encontraréis un burro, un pollino. Un pollino no es un pollo pequeñito, aunque alguna gente lo piense. Un pollino es un burro en cría que nunca ha sido utilizado ni para trabajar ni para llevar carga. Y seguro que al recibir este encargo, los 2 discípulos, no sabemos quiénes son, se quedaron perplejos. Pero lo primero que quiero que veamos o que observemos es que ellos decidieron obedecer. Y eso me encanta, porque a veces en nuestra vida nos encontramos con situaciones donde Dios nos dice algo y simplemente espera nuestra obediencia. Y aquí llegamos al primer punto, que es: Jesús conoce y tiene el control sobre todo lo que sucede. Y quiero que la notes: Él tiene el control sobre todo lo que sucede. Y aquí puedes añadir: tenía, tiene y tendrá. Porque Jesús es Dios y Él sabía lo que se iban a encontrar. Dile al que está a tu lado: Jesús sabe qué hace y dónde está cada burro del planeta. Dilo. Y ahora dile al del otro lado: creo que eso iba por ti. Pero realmente Él sabía que ese pollino, que ese asno iba a estar ahí. Pero no lo sabía de unos días antes. Quizá alguien puede pensar: se había desplazado, lo había visto. 500 años antes se había dado una profecía que explicaba exactamente que esto sucedería. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y lo primero que tenemos que entender: Jesús ya había celebrado otras Pascuas en Jerusalén, pero este año, esta Pascua era especial y Él sabía que tenía que hacer esto. Así que lo primero que hizo fue decirle a esos 2 discípulos: id y buscad esto. Me encanta porque la reacción de los discípulos fue que estuvieron dispuestos a obedecer. ¿Sabes? Dios siempre te va a dar las herramientas que necesitas una vez que hayas decidido cumplir con lo que te ha dicho. Déjame que te lo repita. Dios siempre te va a dar las herramientas que necesitas una vez que hayas decidido cumplir con lo que te ha dicho. En este caso, la única herramienta que necesitaban estos 2 discípulos era decir: el Señor lo necesita. Ellos no preguntaron. Ellos no pidieron más explicaciones. Ellos no necesitaron asegurarse del por qué o si esa respuesta iba a ser suficiente. Creyeron porque lo conocían. Y cuando tú conoces a Jesús, puedes creer lo que Él te dice. Y me encanta esta reacción porque acudieron y actuaron. Pero como hemos visto, los dueños salieron y le preguntaron: ¿por qué desatáis al pollino? Y aquí viene la segunda parte que es muy importante que entendáis o que entendamos. La reacción de los dueños. ¿Sabes? La reacción de los dueños fue estar dispuestos a entregarles lo que les había sido pedido. Y eso en nuestra vida también es importante. Dios te ha dado talentos, te ha dado habilidades y te ha dado dones. ¿Y sabes? Él los necesita. Pero Él es tan caballeroso que no te va a exigir nunca nada, te lo va a pedir. ¿Quieres usarlos para mí? Y cuando llegue esa pregunta a tu vida, que quizá está llegando, quizá estás teniendo en tu corazón el sentimiento de plantarte aquí en la iglesia o de hacer alguna actividad que sabes que va a ser buena para que gente conozca de su amor, o invertir aquello que Dios te ha dado, quizás tu tiempo, quizá es tu economía, una economía solvente y fuerte, que quieres invertir en algo y no sabes en qué. ¿Sabes? Dios te está diciendo, si quieres, ponerlo en sus manos. Y me encanta, porque la respuesta que ellos dieron fue adelante. Quizá habían oído hablar de Jesús, es posible. Recordad que hace poquito estaba haciendo milagros,
por las ciudades, por los pueblos. Todo el mundo había escuchado que Lázaro había resucitado en una aldea a 3 kilómetros de Betania. Todo el mundo sabía que este hombre era diferente, que algo especial había en él. Quizás incluso estaban orando, pidiéndole a Dios poder conocerlo. Quizás tu situación, quizás estás pidiendo poder tener una relación cercana con Él. Y si Dios se acerca a ti y te dice, dame lo que tienes, entrégame lo que te he dado, pon esos talentos, esos dones, todo lo que tienes al servicio de mi casa, de la iglesia. Pero hay otra cosa que también me impacta de esta parte, y es ¿por qué un burro? ¿Por qué un pollino? Y evidentemente entendemos que la profecía era esta y debía ser con este animal. ¿Pero por qué este animal? ¿Por qué no un caballo? Estamos hablando de una época donde los romanos entraban cabalgando, entraban con fuerza. Incluso había generales como Aníbal que llevaban elefantes. ¿Por qué un burro? Y me encanta, porque investigando y leyendo entiendo dos cosas. Lo primero, el burro es un animal que va lento. Y Jesús quería ser visto por esa gente. Quería ser conocido en ese momento. No quería llegar rápido a Jerusalén. No le importaba la ciudad tan como las personas. Lo segundo es que el burro es un animal que puede andar por cualquier tipo de terreno y no se va a parar. Puede subir pendientes, puede atravesar desniveles. Y ¿sabes? Recuerdo o pienso en nosotros como cristianos. Qué bueno sería poder llevar a Jesús en nuestra vida y que un desnivel en nuestra economía o que una vaguada o un charco en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos o en nuestro trabajo, no nos hiciera parar y detenernos. ¿Sabes? Yo creo que hay mucha enseñanza ahí. Pero la tercera, y esta sí que es, ¡guau!, es que un burro nunca tirará marcha atrás. No puede literalmente caminar hacia atrás. Puede girar, pero no puede tirar hacia atrás. Y cuando veo que Jesús hasta en un burro nos puede enseñar 3 principios para ser portadores de su amor, digo, gracias Señor, porque realmente esto es para mí. Seguimos con el texto. Y Jesús se monta en el pollino, ha visto la obediencia de sus discípulos y camina hacia la ciudad. Y dice que también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. ¿Sabes? Me encanta porque vemos la segunda parte de este texto, que es la multitud, su reacción. He querido poner este pequeño corto para que vierais que se trataba de gente que estaba expectante. Y me encanta esta palabra, porque como casa la utilizamos mucho. Estoy expectante por lo que está por llegar. Tengo expectación por lo que Dios va a traer a mi vida. Y es correcto, está súper bien. Pero esta multitud, un día como hoy domingo, alababa a Dios, celebraba su llegada y su victoria. Y 4 días más tarde, como sus expectaciones no se hicieron realidad, como ellos creían que era un rey victorioso, pero no vino para derrotar y para matar o destruir a los romanos, sino para llenar corazones, llenar de esperanza las vidas. Su expectación superó al conocimiento de Él. Y ahí lleva mi segundo punto, y este tienes que apuntarlo porque es importante, muy importante. Nunca alabes a Dios basándote en tus expectativas. Alaba a Dios por quién es Él. No alabes a Dios por si las expectativas que tenías se han cumplido, aún o no. Alábalo por quién es Él. ¿Sabes? Para el pueblo de Israel, 2000 años después, no reconocer a Jesús como su rey produjo mucha calamidad. Muchas circunstancias pasaron a partir de ese momento. Pero Dios, Jesús, a veces va a actuar en tu vida o en mi vida superando nuestras expectativas. La Biblia está llena de relatos que lo explican. Podemos ver, por ejemplo, el paralítico de Betesda, un hombre que 38 años estuvo en el suelo, esperando que alguien lo pudiera acercar a una fuente que, según creía, al introducirse en ella, era sanado. Su expectativa era solo que alguien le ayudara a poder meterse. Era la única expectativa que tenía en su vida. Jesús llegó y no lo cogió en brazos para tirarlo dentro del agua, sino que le perdonó los pecados, hizo un milagro en su vida y lo sanó. Levántate, toma tu camilla y anda, le dijo.
Jesús superó su expectativa. O tenemos al ciego, un ciego que llevaba años en una puerta de la entrada de la ciudad de Jerusalén. La gente lo conocía, muchas veces le daba limosna y siempre le preguntaban a Jesús, ¿por qué es ciego? ¿Ha pecado él o han pecado sus padres? Su expectativa era simplemente asumir que algo estaba trayendo condenación sobre su vida. Jesús dijo, es ciego para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y automáticamente escupió en el suelo, hizo barro, lo untó en sus ojos y le dijo, camina hasta la fuente más cercana. Y cuando llegó a esa fuente se lavó la cara. Su fe la había sanado porque caminó sin seguir viendo, pensando y creyendo que iba a recibir un milagro. Jesús volvió a superar su expectativa. ¿O qué me decís de Lázaro? Hacía 3 o 4 días después de este momento de la Pascua, sus hermanas estaban tristes. Le mandaron un mensaje, no por móvil porque no existían. Ven, apresúrate, nuestro hermano está muy enfermo. Creemos que puede morir. Necesitamos que estés con nosotros, que actúes. Jesús era muy amigo de esa familia. Y cuando Jesús llega, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Las expectativas de María y de Marta, las hermanas de Lázaro, eran simplemente que Jesús se acercara para sanarlo. Y cuando llegaron incluso le dijeron, es tarde ya. Hace 4 días que está muerto. Si lees en el Evangelio de Juan, no podemos ni abrir la tumba, tiene que oler mal ya, le decían a Jesús. Pero Jesús le devolvió la vida, superó sus expectativas. Qué fácil es alabar a nuestro Dios cuando nuestras expectativas son superadas. Pero ¿qué sucede cuando las expectativas no son superadas? ¿Sabes? Dios puede actuar con soberanía en nuestra vida. Él puede actuar en su tiempo, a su manera, de su forma. ¿Y qué pasará con nuestra alabanza? La palabra hosana es una palabra polisémica. Me encanta polisémica porque cuando la digo alguien recuerda a la primaria y su tutora. Seguro. Una palabra polisémica significa que tiene muchos significados. Como vemos en el texto, la palabra hosana significa exaltación, adoración, bendito. También significa rescate, ayuda, como ha dicho mi preciosa mujer antes. Pero me encanta porque durante cientos de años la palabra hosana adquirió otro significado para los pueblos de Oriente. Cuando una victoria era ganada por un ejército y entraba por las puertas de la ciudad en celebración, la gente cogía sus hosanas. Esto es una hosana. Es una hoja de palma. Lo que hoy decoramos, tallamos, entrelazamos, tejemos y algunos de nosotros, quizá ya no tantos por la calle, llevan y celebran Domingo de Ramos. Pero en realidad es hosana. ¿Por qué? Porque cogió el sentido de victoria. Cuando un rey, un coronel, un soldado victorioso llegaba por la ciudad, la gente arrancaba hojas de palmera y las levantaba diciendo, ¡victoria! ¡Tengo la victoria! ¡Ha llegado el victorioso! Y eso era una honra para aquella persona que llegaba. ¿Sabes? Ese día el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo. Ha llegado el Mesías. ¡Victoria! Es nuestro libertador. Aplastará a los romanos, se van a enterar. Vamos a ser liberados, vamos a volver a tener la gloria que teníamos cuando estábamos con nuestro rey David. Pero Jesús tenía una expectativa muy superior a las que ellos creían. Y yo quiero hablarte ahora a ti, porque a veces nos acercamos a Dios, estamos aquí en la iglesia, salimos empoderados y quizá ese problema que se acerca a nuestra vida, esa relación que queremos mejorar, esa situación económica que vemos que no mejora, Señor, hosana, victoria, tuya es la victoria. Y pasan los días. Hosana, victoria, tuya es la victoria. Y pasan los días. Y nuestra alabanza y nuestra adoración empieza a sucumbir ante las expectativas hasta que llega a caer al suelo. ¿Sabes? Quizás tu situación hoy, ese área que estás luchando de hace tiempo, eso que estás intentando dejar y nunca puedes. Eso que te está atando y está perjudicando la relación con tu mujer o con tu marido. Eso que tanto esperas, esos papeles que no llegan, esa beca que necesitas para poder estudiar. Lo has puesto delante de Dios, lo vas a hacer por Él, quieres hacerlo por Él y no llega. Yo hoy quiero animarte de todo corazón
a que levantes tu hosana otra vez, a que puedas coger esa alabanza y digas, aunque no ha sucedido aún, te alabo, Señor, te amo, Señor, y tuya es la victoria. Ayúdame a poder aguantar este peso, ayúdame a poder soportarlo. Te alabo, tuya es la victoria. ¿Sabes? Nuestra adoración no puede depender de nuestras expectativas, debe depender siempre del conocimiento que tenemos de Él. Y eso es importante. ¿Lo crees? Y vamos al final del texto. Y como siempre, no todo pueden ser buenas noticias. Siempre hay oposición. No sería una buena historia si no hubiera un elemento negativo que se debe superar. Aquí en este caso son los religiosos de la época. Quizá en esta época son esos familiares que no entienden qué haces cada domingo aquí, o esos compañeros que te invitan cada viernes a salir y no entienden tu respuesta. No sé cuáles son los malos de tu historia. Dice que entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, te están alabando como si fueras un victorioso. Y él les contestó: Os digo que si estos callaran, hasta las piedras clamarían. Y sabes, eso me lleva al tercer punto, y quizá te sorprende. Entiende el llamado que Dios ha depositado sobre ti, su iglesia. Sí, sobre ti, su iglesia. Esto no es la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Cómo que el llamado? Se está hablando de piedras. En 1 de Pedro 2, del 4 al 5 dice: acercándoos a Él, nosotros. ¿A quién? A Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Lo veremos esta semana. No lo aceptaron. Mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Tú eres una piedra para Dios. Y si ellos callaron, tú vas a hablar. Tú vas a hacerlo. Yo voy a hacerlo. Hoy has escuchado un mensaje. Estás oyéndolo. Si alguien calla, tú hablarás. ¿Sabes? Dios trae ese mensaje y ese reto a nuestra vida. Ese es nuestro llamado. Te puedes pasar 25 años buscando el llamado de Dios en tu vida, pero te lo voy a decir yo ahora. Ámale y habla de Él a los demás. Ese es tu llamado. Y a partir de ahí, vas a hacerlo montando cables, subiendo cajas, tocando el bajo, hablando aquí arriba. Da igual. La forma da igual. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. Pero para hacerlo necesitas conocer su palabra. Necesitas conocer a Jesús. Porque lo que hizo que los dos discípulos actuaran sin preguntar fue el hecho de que lo conocían. Y tú y yo tenemos la oportunidad de conocerlo cada día más. Él nos ha dejado su palabra. Hay un versículo en Job que me encanta, que dice: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca, las palabras de Dios. Y sabes, la Biblia quizás te han explicado que es una guía teológica o que es un manual de moral, es un manual para poder hacer que tus hijos obedezcan. No funciona a veces. Realmente te pueden haber dicho muchas cosas. Pero sabes, la palabra de Dios es todo lo que te voy a decir ahora. Y funciona para todo lo que te voy a decir ahora. Y quiero que si puedes rescatar este vídeo luego en tu casa, lo apuntes en un papel y lo memorices. La palabra de Dios genera vida. La palabra de Dios crea fe. La palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios asusta al diablo. La palabra de Dios realiza milagros. La palabra de Dios sana heridas. La palabra de Dios edifica el carácter. Transforma las circunstancias. Imparte alegría. Supera la adversidad. Derrota la tentación. Infunde esperanza. Libera poder. Limpia nuestras mentes. Hace que las cosas sucedan y garantiza nuestro futuro para siempre. Eso es la palabra de Dios. Ese día, conocido como Domingo de Ramos o Entrada Triunfal, a mí me gustaría que para nuestros corazones
pudiera conocerse como domingo de victoria. Y no sé ahora mismo en qué parte estás. No sé si estás en el significado de gracias, Señor, o en el significado de victoria, esperando la victoria, y gracias también, Señor. Pero sea cual sea, es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Quiero leerte el último punto, porque todo esto es alentador, nos capacita y espero que realmente te anime a dar pasos hoy. Pero después de lo que sucedió toda esa semana y después de 2000 años, hemos visto cómo profecías escritas en la Biblia se cumplen. Hay una profecía dada que se cumplirá. Aún no se ha cumplido, pero se cumplirá. Y es que su regreso será en poder y en victoria, porque Jesús regresará. Jesús regresará. En Apocalipsis 19 dice, entonces, este es Juan, viendo la visión de lo que va a suceder. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, ya no era un burro. Y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es su nombre, ¿eh? Fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de gran ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es Domingo de Ramos. Esto es Domingo de Victoria. Esto es estar agradecidos por lo que Dios hizo, por lo que Jesús hizo ese día, en ese lugar. Vamos a ver durante toda la semana cómo se desencadenaron los hechos. Y mientras el equipo de alabanza sube, ahora quiero que pienses específicamente. Sé que no podemos volver a esa época, pero nuestra imaginación nos puede ayudar. Y sobre todo entender que aunque Jesús físicamente estaba en aquel lugar, hoy espiritualmente está aquí. Él está presente. Quizás, si hubieras sido parte de ese pueblo, hubieras visto llegar a ese pollino, a ese hombre subido encima, hubieras pensado que era un hombre valioso, pero te hubieras dejado llevar por toda la multitud y sus expectativas. Yo en esta mañana te quiero animar y quiero que cuando veas el nombre de Jesús, cuando pienses en Él, puedas identificar el significado que tiene para tu vida. ¿Qué expectativas tenías de Él? Espero que hoy puedas cambiar esas expectativas. Espero que realmente puedas entender que conocerlo va a abrirte un abanico increíble y va a hacer que su amor por Él, la fe que deposites en Él, haga que puedas estar por encima de todo lo que creías que era importante. Le pido al equipo de alabanza que nos acompañe con esta canción. Sé que es una canción poderosa porque declara el nombre más poderoso que hay en nuestro universo. Quizá ahora dirás, no dice Jesús, dice Yeshua, es el nombre como sonaba en hebreo, Yeshua. Pero tú sabes qué significa, has aprendido que es una palabra polisémica. Así que ponte de pie y deja que el Señor pueda ahora revelarte. Quizá te está preguntando en qué áreas puedes servirle y aún no lo haces. El Señor lo necesita. Quizá te está llevando o te está haciéndote mover a ir a por ese burro o a esa situación. El Señor lo necesita. Quizá te está retando a decir, no puedo declarar victoria en ese área, no la estoy viendo. Pero sabes, recuerda el significado. No se trata de tus expectativas, se trata del conocimiento que tienes de Él. Así que voy a darte unos minutos y después te voy a hablar de algo que Él dejó, que es el regalo de su salvación.
Señor, hoy te reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Pero no queremos perder la oportunidad de poder cumplir con nuestro propósito y nuestro llamado. Y hoy queremos dejar claro el mensaje que diste, porque aquel día, aquello que sucedió ese domingo, desembocó en un arresto, en una condenación y en la muerte de Jesús cuando Él era inocente de todo. Pero sabes, no fue una derrota. Él lo hizo por amor, Él se entregó por amor y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Porque a partir de ese año ya no tenía ningún sentido celebrar más la Pascua, porque Él había pagado por el precio de todos los pecados, de todas las personas que vivían y vivirán como tú y como yo. Y hoy quiero darte la oportunidad a que puedas entrar directamente a esa relación con Él. Recuerda, Él es un caballero, Él te va a pedir permiso y yo voy a hacer la pregunta. A la cuenta de 3 te voy a animar a que si quieres empezar una relación diaria y directa con Él, a que si quieres hacerlo el Señor y Rey de tu vida y hacer que sea Él el que luche cada batalla en cada área de tu vida, el que te ayude a levantar esa hosana, el que te ayude a luchar contra aquello que te está quizá atacando, puedas hacerlo. Él dijo que su muerte en la cruz y su resurrección sería la clave para vencer a la muerte y hacerte salvo. Y sabes, tendrás una vida eterna. Así que a la cuenta de 3 te voy a animar que allí donde estés levantes alto tu mano, declarando que sí, que quieres dar ese paso, que quieres probar esta nueva vida por la que hace 2000 años Él entró a esa ciudad y cuando podía haber sido aclamado rey y subir al trono y gobernar, dijo no, porque no solo quiero salvar a estos que están aquí, sino quiero salvar a todos los que vendrán por delante. Y ese somos tú y yo. Y hoy podemos formar parte de eso si le damos acceso, si le reconocemos como nuestro rey. Así que a la cuenta de 3, levanta alto tu mano. No te voy a hacer pasar aquí delante. De hecho, te conocerá la salida si quieres hablar conmigo. Pero sí que te voy a guiar en una oración que para mí fue lo más importante que podía hacer. Y sé que para ti también lo va a ser. 1, 2 y 3. Levanta tu mano bien alto. Levántala y déjala arriba. Es el momento. Han pasado muchos años desde aquel sacrificio, pero tiene el mismo valor, la misma importancia. Tu vida fue por ti y fue por mí que lo hizo. Él, cuando cabalgaba poco a poco en ese burrito, pensaba ya en ti, pensaba en la circunstancia que estás viviendo y anhelaba que pudieras levantar esa mano y decir: Señor, ayuda. Otro significado de Hosana: Señor, estoy aquí. Señor, quiero que sea una victoria. Vamos a dar un fuerte aplauso porque muchas manos se han levantado. Y sabes, es un momento de alegría y felicidad para nosotros por el significado que tiene. Quiero que repitas conmigo esta oración. Como casa, como iglesia lo vamos a hacer. No te vamos a dejar solo. Vas a declarar con tu boca lo que has creído en tu corazón. Y sabes, tu vida a partir de este momento va a empezar a cambiar. Y si necesitas que te ayudemos con tus hosanas, vamos a estar aquí como un cuerpo, como una familia. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu muerte en la Gracias cruz. por ese sacrificio Gracias por ese que hiciste por mí. que hiciste por mí. Gracias porque resucitaste. Gracias porque resucitaste. Y con eso has perdonado todos mis pecados. perdonado todos Y ya no hay condenación sobre mi vida. condenación sobre mi vida. Gracias por la vida eterna, Gracias por la vida eterna. nueva vida que has preparado para mí. La acepto, la quiero y quiero que seas el rey de mi vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.